El día de hoy vamos a ver cómo explorar la articulación del hombro. Primero vamos a dar una pequeña introducción. Tenemos que tener en cuenta tres articulaciones en la articulación del hombro. La primera es la articulación glenohumeral. En la persona está formada en su parte medial por la cavidad glenoidea del hueso omóplato y en la parte lateral por la cabeza del hueso húmero. A continuación, la articulación acromioclavicular. Esta está formada en la parte lateral por el acromion que viene del hueso omóplato y en la parte medial por la extremidad lateral de la clavícula. Y finalmente, la articulación externoclavicular. Esta articulación está formada en su parte medial por el manubrio esternal y en la parte lateral por el extremo medial de la clavícula. Además de eso, debemos tomar en cuenta la función del manguito rotador. Está formado por cuatro músculos: el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. En la persona, el músculo supraespinoso viene de la parte posterior del omóplato, se inserta en el hueso húmero y tiene una función de ser elevador del hombro. A continuación, el músculo infraespinoso y el redondo menor, que vienen de la parte posterior del omóplato, en el hombro tienen una función de rotador externo. Y finalmente, el músculo subescapular, que viene de la cara anterior del hueso omóplato, tiene una función de ser rotador interno. Vamos a explorar ahora la articulación del hombro. Para hacer esto, en el examen físico consta de tres partes. Primero, la inspección; segundo, la palpación; y por último, la exploración de la movilidad. Para esto, el médico puede hacerlo de tres maneras, ya sea poniéndose de lado el paciente para observar la articulación del hombro, puede hacerlo de frente al paciente para observar la articulación del hombro, o puede hacerlo por detrás del paciente. Siempre se lo debe inspeccionar ambos hombros, es decir, una inspección simétrica. ¿Por qué? Porque una hipertrofia de ambos músculos deltoides puede hacer sospechar que el paciente tiene una amiloidosis. Se le denomina el hombro del jugador de fútbol americano. A continuación, una hipertrofia unilateral de solo un músculo deltoides puede hacer sospechar que el paciente tenga una artritis tuberculosa. A simple vista, esto se denomina el hombro angular. A continuación, nosotros tenemos que observar también si el paciente llega con una atrofia del músculo supraespinoso o del músculo infraespinoso que se encuentran en la parte posterior del omóplato. En este caso, al observar una atrofia de estos dos músculos, el paciente puede tener una patología dolorosa crónica del hombro o a su vez puede tener una rotura aguda del manguito rotador. Por último, nosotros podemos observar la corredera bicipital, donde está corriendo el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. En este caso, si nosotros observamos una tumefacción a nivel de la corredera bicipital, el paciente puede tener una sinovitis glenohumeral. A continuación, realizaremos la palpación. Esta, para recordar, tenemos que darnos cuenta que tiene que ser de una manera muy minuciosa y comparar ambos lados. A continuación realizaremos una presión digital, lo cual nos va a permitir localizar zonas de algesia o elevación de temperatura. A continuación realizaremos la palpación de la fosa axilar, la cual nos va a permitir localizar dolor en el caso de una sinovitis glenohumeral. Ahora, realizaremos un movimiento pasivo en el cual el paciente va a colocar su mano sobre su hombro y al momento de realizar esto encontramos crepitaciones, nos va a estar dando un diagnóstico de osteoartrosis. Ahora, realizaremos la ubicación de la correa bicipital. Primero tenemos que localizar tanto el troquí y el troquíter. Una vez localizados, en medio de estas dos estructuras anatómicas se encontrará la correa bicipital, la cual la palparemos de la siguiente manera, haciendo una rotación interna del miembro superior, el cual nos va a permitir palpar de una manera muy cuidadosa y encontrando dolor. Al presentar dolor nos vamos a estar dando cuenta que el paciente posee una tendinitis. Siguiendo con la palpación, vamos a realizar la maniobra de Yergason. Esta maniobra consiste en pedirle al paciente que flexione su codo 90 grados, luego el examinador pondrá su mano en el antebrazo del paciente ejerciendo resistencia y se le pedirá al paciente que realice una rotación externa. Si el paciente presenta dolor al realizar esta maniobra, nos está indicando que tiene una tendinitis bicipital.
Ahora, vamos a revisar la articulación externoclavicular. Al palpar la articulación externoclavicular, si el paciente presenta dolor o el examinador siente alguna estupefacción, puede ser sugestivo de artrosis, artritis reumatoidea o algún traumatismo. Por último, vamos a revisar el manguito rotador. Esta maniobra consiste en colocar el brazo en extensión forzada y palpar los músculos del manguito rotador. Si es que el paciente presenta dolor, puede ser indicativo de una tendinitis por microcristales. Ahora continuaremos con la exploración de la movilidad. Para esto, el evaluador tiene que tener en cuenta que durante los primeros 90 grados de abducción, la articulación que se usa predominantemente es la glenohumeral, mientras que si se continúa con este movimiento, las articulaciones que se usan con mayor predominancia son la acromioclavicular y la esternoclavicular. Cualquier dolor que el paciente manifieste puede ser un indicativo de una patología de este nivel. Ahora bien, continuamos con la movilidad activa. Para esto, se le pide al paciente que realice dos maniobras. La primera, en la cual se le pide que ponga las manos detrás de la cabeza, realizando dos movimientos. La primera es la abducción y segundo, la rotación externa del codo. También se le pide al paciente que ponga el dorso de las manos en la espalda, intentando alcanzar las escápulas. Esto para evaluar la articulación glenohumeral, mientras que si queremos evaluar la articulación acromioclavicular y en menor cantidad la articulación externoclavicular, se le pide al paciente que protruya los hombros. Cuando el paciente presenta una patología de este nivel, manifiesta dolor. Para explorar la movilidad pasiva va a ser necesaria que la musculatura del brazo del paciente se encuentre relajada. Esto nos va a permitir determinar si existe una verdadera limitación funcional. En el caso de que exista dolor, ya sea el movimiento activo y pasivo, tenemos que pensar en una patología propiamente articular. Mientras que si existe solamente dolor al movimiento activo, pero no al pasivo, posteriormente se van a realizar otras maniobras, como en el caso de los movimientos contrarresistentes. Vamos a realizar dos maniobras específicas, que son la maniobra de Hawking y de Neer, que son discriminatorias y van a permitir determinar si existe alguna patología a nivel del espacio subacromial o pensamiento acromial, que evalúa estructuras como el tendón del supraespinoso, de la cabeza larga del bíceps y de la bursa subdeltoide. Para realizar la maniobra de Hawking, se flexiona a 90 grados el brazo en rotación interna y con el codo flexionado. Con una mano se sostiene el codo y con la otra la parte distal del antebrazo, generando una rotación interna forzada que, si el paciente presenta dolor, va a ser positiva. Para la maniobra de Neer, nos colocamos en una situación posterolateral con respecto al paciente, colocamos una mano en el hombro fijando la escápula, mientras que con la otra levantamos el brazo en sentido de flexión y abducción. En el caso de que el paciente presente dolor, va a ser positiva. De igual manera, vamos a evaluar movimientos como la abducción, en la cual se va a dar la fijación del borde inferior de la escápula y se eleva el brazo en un ángulo de 90 grados sin que la escápula se mueva. De igual manera, vamos a evaluar la rotación interna, en la cual se va a llevar la mano del paciente a la parte posterior hasta alcanzar el punto máximo de la columna dorsal y de igual manera se realiza en el otro brazo. También vamos a evaluar la rotación externa, en la cual el codo del paciente va a estar pegado al cuerpo y vamos a llevar la mano hacia afuera alcanzando un ángulo máximo de 90 grados. A continuación, para seguir explorando la articulación del hombro, vamos a evaluar también el manguito de los rotadores con otra prueba. Esto se llama la prueba de la caída del brazo. Se le pide al paciente que realice una abducción a los 90 grados. Luego se le va a pedir que descienda su hombro lentamente. En caso de que el paciente tenga una rotura del manguito rotador, en especial del músculo supraespinoso, que tiene la función de elevar el hombro, cae abruptamente el hombro cuando se hace esta prueba. La siguiente prueba que se hace, que también corresponde a la prueba de caída del hombro, en este caso se le pide nuevamente al paciente que haga una abducción a los 90 grados. Se le pide que la sostenga, y si nosotros sospechamos que tiene igual rotura de manguito rotador, se le da un pequeño golpe a nivel del antebrazo, con lo que cae abruptamente el hombro. Ahora realizaremos movimientos contra resistencia, lo cual nos ayudará a localizar las regiones tendinosas afectadas a nivel del manguito rotador. Realizaremos así tres maniobras, las cuales son la abducción, la rotación externa y la rotación interna. Al realizar la
estamos ante una tendinitis del supraespinoso. Al realizar el mismo movimiento y el dolor presentando los 100 grados, el paciente puede estar padeciendo una osteoartrosis de la articulación acromioclavicular. Al realizar la rotación externa y el paciente presenta dolor, estamos seguros de que una tendinitis del infraespinoso y el redondo menor está causando cierta alza. Al realizar una rotación interna, el paciente presentando dolor, estamos pensando en una tendinitis del subescapular. La capsulitis adhesiva primaria u hombro congelado se debe a una restricción multidireccional del movimiento glenohumeral con especial énfasis en la rotación externa, tanto a la movilidad activa como pasiva. Y esto obedece a diferentes etiologías como la diabetes mellitus, tuberculosis o hasta carcinoma pulmonar. Esto hace que se diferencie de la capsulitis adhesiva secundaria, la cual obedece principalmente a ruptura de manguitos rotadores y en algunos casos artritis reumatoide. Es importante distinguir el hombro doloroso por patología intrínseca y el dolor referido, ya que en el primero el dolor se manifiesta a la palpación o a la movilidad del paciente, mientras que en el segundo el examen físico resulta totalmente normal y este se debe a diferentes patologías como patologías biliares, hepáticas, diabetes mellitus, etc.